Estimados amigos, nuevamente acá dibujando con Ale Mangiarotti. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestros dibujos espontáneos y hablarles un poquitito voy a volver a un tema que no sé si es recurrente, pero creo que suelo tocarlo bastante, que es el tema de los magos, especialmente los magos de la antigüedad. Siempre se repite esa frase de que hay magia negra, magia blanca, bueno, verde, azul, roja, etc. Hay gente que no cree obviamente en todo eso. Muchos escépticos y otros que son muy creyentes. La magia en realidad ha estado muy presente en todo lo que es el género humano, ¿no? Y los magos negros han sido como el tormento de la humanidad, ya sea los actuales o los del pasado, que produjeron seguramente el hundimiento de la Atlántida, como dicen muchos. Han habido culturas que eran muy dadas a todo lo mágico. Y obviamente han habido pueblos que han sido de magos. En Bolivia, por ejemplo, donde hay muchos brujos y todo eso, es un lugar llamado Charazani. También aquí en el Perú, que está muy cerca. Bueno, Bolivia y Perú, no olvidemos que eran parte de lo mismo. Entonces no hay tanta diferencia. Pero Charazani es un lugar, es como decir Chiloé en Chile, que es una isla encantada también donde está llena de brujos. Aquí el lugar en Bolivia es Charazani. Pero estos magos de los que se habla, de los que voy a hablar hoy, eran mucho más poderosos. Eran los magos de la ciudad semisumergida de Namadol. Namadol, que está en la Micronesia. Lo que respecta a esa terrible ciudad, está semisumergida. Ocurre que Namadol incluso ha sido de alguna forma referenciada por el gran autor de horror cósmico Howard Phillips Lovecraft, dando a entender un poco que se trataría de la ciudad semisumergida de R'lyeh, llama él, donde mora Cthulhu, tu legendario monstruo. Bueno, en realidad él ha sacado algunas cosas de las leyendas de la Micronesia, donde está Namadol, que literalmente significa dentro de los intervalos. Namadol, donde se dice que habitaban los terribles magos de Mu, una civilización que existió antes de la Atlántida, mucho antes. Más o menos la isla tiene unas 13 millas,
Está coronada por un pico en el centro más o menos, pero en realidad son pequeñas islitas diseminadas, muy misteriosas. No se sabe quién las ha construido, pero en ese lugar existen prismas de basalto de enorme antigüedad y de un gran peso. Son piedras de basalto, son prismas en realidad. Se dice que dos hermanos construyeron la ciudad. Dos hermanos magos, brujos, probablemente. Bueno, Lovecraft hace referencia a que da a entender como que esa en realidad es la ciudad semisumergida de R'lyeh, donde vive el gran sacerdote Cthulhu, que es una especie de deidad antropomórfica, es una especie de pulpo. Pero esa idea la sacó de la leyenda justamente porque en Amadol la leyenda dice que fue un pulpo quien guió a los primeros habitantes de ese lugar. Fue un terrible pulpo. Y Cthulhu tenía una forma pulpesca. Pero otras investigaciones de otro tipo de investigadores dan a entender que no era en realidad una ciudad, sino era como un centro de una central de energía, desde donde se obtenía mucha energía, ¿no? Donde operaban estos magos tremendos. Es decir, como un centro de levitación acústica, algo así. Los europeos intentaron investigar, pero los indios de ahí o los nativos, no sé qué eh, son muy temerosos porque ellos dicen que hay una maldición en el lugar y probablemente tengan razón. John Cooper, que era un polaco, hizo una investigación muy grande ahí y encontró muchas cosas, se dice. Entre ellas adornos, restos de huesos y cosas por el estilo. Pero le pasó algo muy particular a este hombre. Tuvo una gran desgracia. ¿Y su desgracia en qué consistió? Bueno, pasa que él hizo grandes descubrimientos ahí. Como muchos europeos fue a meter las narices donde no debía. E hizo caso omiso de lo que le dijeron, ¿no? De que el lugar estaba maldito. Y pasó que encontró todos los restos y hizo un gran botín, ¿no? De cosas pertenecientes a esa civilización. Pero el problema ¿cuál fue? Que metió todo su gran tesoro en un barco. Es decir, al decir tesoro me refiero a todos los hallazgos que hizo. No propiamente a un tesoro que tuviera oro, digamos, aunque se han encontrado barras de plata ahí. Entonces ocurre que este hombre llevó una gran expedición, hizo grandes descubrimientos en ese lugar, este polaco, pero luego pasó algo terrible. Le pasó algo terrible a él.
¿Y qué fue eso terrible que le pasó? Pues que cuando ya estaba camino hacia Europa con todos los tesoros arqueológicos que había descubierto, resulta que el barco naufragó y se perdió todo, absolutamente todo lo que él había descubierto. Es decir, se perdió para siempre por culpa de él, obviamente, ¿no? Pero su metida de pata no acabó ahí. Lamentablemente, tuvo muchas consecuencias para él, entre las que contaron el hecho de que tuvo hijos con una nativa del lugar y sus hijos murieron, probablemente de alguna enfermedad desconocida, no lo sé. Murieron y la cosa no acabó ahí, no acabó ahí, lamentablemente para él. La empresa donde trabajaba ahí quebró y él tenía terrenos ahí en la isla de Pompey. Pero los terrenos quedaron casi malditos porque perdió todo, por inundaciones y plagas que hubieron, insectos. Y hubieron muchos problemas, peleas y disputas en la isla. Y luego de haber sido agredido y demás cosas, el tipo murió, se suicidó. Se le fue mal en todo, le cayó como una maldición. Luego apareció otro europeo intrépido, un alemán, que contó que durante la invasión de los japoneses en el Asia, más o menos como en la Segunda Guerra Mundial, durante ese periodo de los años 30, muchos chinos que buscaban tesoros bajaron a las profundidades del mar en donde estaba Namadol y encontraron una ciudad semisumergida, con pasillos, escalinatas y cosas de todo tipo. Impresionantes, narra él, y luego terminaron de descubrir todo eso los japoneses, cuenta este alemán, que fueron ellos los que terminaron de encontrar restos de gigantes y cosas por el estilo, que seguramente incautaron y robaron todo lo que pudieron, como los artefactos, las láminas de plata y los sarcófagos que encontraron de los gigantes o los dioses que vivían ahí, o los magos negros, seguramente. Y una historia terrible, realmente terrible. Pero que tenían un poder inmenso. Se cree que crearon una Namadol con el objetivo de cambiar el clima de la Tierra mediante ondas electromagnéticas y utilizando las piedras como una suerte de acupuntura a la Tierra. Obtenían energía y evitaban los famosos tifones, que son las tormentas que hay en esa zona. Quién sabe qué modificación habrá hecho, pero el asunto es que los agarró un cataclismo gigantesco, probablemente producido por ellos mismos, y los sepultó debajo del mar, de manera terrible. Según las tablas Esmeralda de Thoth, él dice que
los que llamaban a los oscuros estuvieron antes del periodo Atlante, o sea, que quiere decir que probablemente Lovecraft estaba muy acertado al pensar que esa podría haber sido la ciudad semisumergida de R'lyeh, donde mora Cthulhu. Entonces, la civilización que existió, tenemos entendido, antes de la Atlántida fue Mu, y esto se le atribuye a Mu. Tal vez el cataclismo causado por ellos mismos, por haber alterado las leyes de la naturaleza, les cayó como una maldición. Probablemente. Y quién sabe. Quién sabe. Pero es posible. Es muy posible. El asunto es que, a fin de cuentas, todo quedó maldito. Y los nativos de ahí tenían razón al final. El lugar estaba maldito. Claro, ellos dicen maldito porque no entienden ese tipo de leyes tan complicadas como la manipulación del magnetismo terrestre y cosas por el estilo que para la gente común son prácticamente ciencia ficción, no lo entienden. Y no nos olvidemos que la tecnología que manejaban ellos era muy superior a la actual. Entonces, si los atlantes produjeron un cataclismo debido a sus errores y a su ambición, manipulando las leyes de la naturaleza, seguramente los gigantes de Mu, que fueron los primeros que hicieron contacto con estas deidades provenientes de los abismos subterráneos, las potencias de la materia. Entonces ellos fueron los primeros en hacer ese contacto, según Thoth en las tablas Esmeralda. Entonces ya nos podemos imaginar el desastre que han debido hacer con el inmenso poder que tenían. Vaya a saber Dios qué pasó. Es mejor no saber a veces. Bueno, me voy en este corto video hablando sobre los magos de Mu con su tecnología acústica de levitación acústica, su magia y todas las cosas terribles que seguramente hicieron. Hasta pronto, que tengan un buen fin del día y sería bueno que para los que dibujan sigan dibujando. Hasta luego.